Buen día, hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elsa Matilde y antes de pasar al video del día de hoy, les muestro que al pie de este video van a encontrar esta información, que es la lista de reproducción con todos los videos ya publicados, mi blog, donde también pueden encontrar detalles escritos de todos los temas que voy desarrollando en el video, y de ahí pueden descargar los libros con los ejemplos. Y también los invito a visitar mi sitio web, donde van a encontrar ejemplos de macros para descargar y mucha información de funciones, algunas aplicaciones pequeñas y por supuesto estos manuales que tengo aquí a la vista y del que les recomiendo especialmente el nuevo manual de Userforce, un completísimo manual con todos los controles, con todas las macros, qué cosas se pueden hacer con los controles y qué tipos de Userforce podemos utilizar, y también van a encontrar algún formulario diseñado en hoja, con sus fórmulas, con sus macros, para que lo puedan descargar. Bien, voy a pasar al tema de hoy. Últimamente leo muchas consultas donde los usuarios ya cuentan con un código y necesitan ayuda para actualizarlos o ajustarlos a sus libros actuales. Entonces se me ocurrió presentarles algunas sugerencias para encontrar los mejores códigos, los más actuales, los más claros, y para eso me voy a ir a un pequeño resumen, donde la primera sugerencia es ver las fechas de las respuestas o de las publicaciones. El caso más emblemático sería cuando antes necesitábamos eliminar duplicados, entonces teníamos que desarrollar toda una macro para justamente hacer algo que Excel no me permitía. Excel, si yo tenía una tabla de datos y quería eliminar de esa tabla los duplicados, por ejemplo, por número de factura, no me lo permitía. En cambio hoy yo ya tengo desde el menú datos la opción de quitar duplicados, y si genero una macro, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener solamente una línea. Lo que antes yo hacía todo este desarrollo, ahora la macro me dice que tengo un rango, que voy a remover duplicado y tengo que indicarle por cuál columna. En este caso solamente le agregué una variable para indicar cuál es el fin de rango. Entonces por eso es tan importante que miremos la fecha antes de descargar algún formulario o algún código que nos parece que nos puede servir, pero bueno, si la fecha es anterior, puede haber sido desarrollada para los XLS, nosotros hemos cambiado ya Windows, hemos cambiado Office, Excel, bueno, y también es momento de cambiar los códigos VBA. El otro aspecto a considerar es cómo está desarrollado si va a ser fácil para nosotros adaptarlo, porque según la sintaxis que tengan, por ejemplo, los nombres de hoja. Y un formulario que funcionaba muy bien en una gran aplicación, que tenía muchas hojas, y entonces nos encontramos con que todo el código de toda la aplicación hacía mención a las hojas por el número de índice, como la genera Excel, hoja 2, hoja 5, hoja 7, hoja 5 por acá. Y claro, en el libro que yo tengo, no tengo tantas hojas. Entonces, el primer problema que tengo es, bueno, ¿cuál era la hoja 7? ¿A qué hoja se está refiriendo? Tengo que ir a la aplicación original y ver, bueno, cómo la voy a llamar ahora. Y lo mismo así con todas las hojas. Y entonces tenía el segundo inconveniente, que el código no viene explicado. Si no viene explicado, les es todavía, a los que no saben programar, mucho más difícil hacer los ajustes. Incluso si nos dejan en el foro un código así, nos lleva mucho tiempo estar, porque no tenemos la hoja 7, no tenemos las mismas referencias. Entonces, fíjense cómo se hace mención. La solución, incluso para nosotros que vamos de pronto a guardar una aplicación y a lo mejor el año que viene la tenemos que tomar de nuevo y no nos acordamos mucho, es justamente declarar en unas variables cuáles van a ser las hojas de trabajo. Yo la llamé hoja P, hoja E para existencia, y acá había puesto entradas. Entonces fíjense que yo con solo cambiar el nombre, porque ahora decidí que entradas y salidas va a ir en una sola hoja que es de movimiento,
con solo cambiar el nombre yo sigo manteniendo la variable y después utilizo en todo mi código esa variable. En lugar de hoja 3 a lo mejor le ponía OE. Esas variables, por supuesto, se tienen que declarar al inicio del formulario para poder utilizarse en todo el formulario. Con respecto a la fecha, que decía que a veces hay que mirar las fechas, hay algunos códigos que nos dan idea de que son códigos un poco antiguos. Por ejemplo, que recorra, en este caso, para encontrar la primera fila libre, se recorrió todo el rango de una cierta columna, en este caso la columna 1, se recorrió todo hasta encontrar una celda vacía. Mientras no estaba vacía, seguía haciendo loop, hasta llegar a la vacía. Hoy ya sabemos que, por ejemplo, si era para la columna A, puedo poner que lo mire desde abajo y ahí tengo la última ocupada y le diría +1 si sería la primera fila libre. Entonces con una sola línea obtengo esa referencia y no tengo que estar recorriendo toda la columna. Esto también me da una poco de idea de que es un código antiguo. Y como último detalle, que no es muy importante, pero esto de que antes ponían y todavía veo mucho, la expresión me no tiene ninguna importancia aquí porque yo estoy trabajando en mi formulario y no necesito decirle que de mi formulario tome este control, porque yo sé que es el único formulario. Si tuviese acá que tengo otro y tengo que enviarle información, le voy a decir, acá sí, por ejemplo, le voy a poner que para el user form 1, en ese control que se llama así, le pase cierta información. Pero eso solo si estoy pasando información de un control a otro, de un formulario a otro. Pero si estoy trabajando solo en el mío, no hace falta que pongan ahí. No está mal, pero no hace falta. Entonces, vamos a ir a ver cuáles eran las pautas. Las fechas y cómo se mencionan las hojas y si tiene aclaraciones. Estos tres aspectos son importantes para los que van a copiar y pegar códigos porque entonces les va a ayudar a obtener rápida respuesta o ustedes mismos adaptarlo rápidamente. Con respecto a las aclaraciones, si encuentran un código que está explicado pero con la palabra rem, les digo que esto les está mostrando también la fecha, porque yo hace muchos años que programo en Excel y jamás usé rem, o sea que es bastante antiguo. Entonces no está mal, pero ya todo el resto del código quizás hoy hay que usar un código un poquito más actual. Y otro aspecto es cómo se trabaja seleccionando, pegando, seleccionando, copiando, seleccionando, pegando. Para esto me voy a ir a un caso concreto que se solicita también bastante, se trabaja bastante, es cuando tienen una gran tabla y tienen que pasar información a otra hoja o a otro libro. ¿Qué hacen? Seleccionan el rango que quieren copiar, lo copian, luego van a la hoja destino, lo pegan y vuelven a la hoja de origen. Hace poco vi un código de un usuario que había, en un blog lo vi, que alguien había puesto la grabadora mueve, registra todos los movimientos del mouse, o sea que si yo me muevo así, esto también queda registrado, y si me muevo hacia abajo, todo queda registrado, entonces el código se hace muy largo. Y esta persona lo grabó, lo publicó como solución, y esto también da una idea de que es una macro de una persona que no sabe programar, sino que solamente sabe grabar el código y por ahí no es muy eficiente. ¿Cómo sería lo ideal cuando tenemos que mover información? Primero definir la hoja de destino para no tener que ir. Y además esto me sirve si yo trabajo con hojas ocultas. Si yo la tengo declarada en una variable, yo después puedo hacer mención a esa hoja sin necesidad de mostrarla. Entonces, si me posiciono en la hoja
de origen, selecciono, no selecciono, sino marco cuál va a ser el rango a copiar. Digo cuál es el rango desde la fila 2 hasta la última hacia arriba, eso lo copio y en la hoja 4 que la declaré como una variable, desde la primer celda le digo que haga un paste. En este caso necesitábamos que sea valores y pusimos paste valores. Estoy en la misma hoja siempre, entonces ¿qué hago? Copio la segunda columna, la pego, copio la tercera columna, la pego y así en muy pocas líneas tengo todo el pase de 4 columnas cuando a lo mejor ya esta es una macro un poquito más pulida, no es de la grabadora, pero ¿qué hacían? Seleccionaban la hoja, buscaban cuál era el rango, lo copiaban, luego iban a la hoja destino, seleccionaban la celda y pegaban como valores y volvían otra vez a la hoja de trabajo. No está mal, pero fíjense que cuántas instrucciones necesito para solamente acá necesitaba estas dos, copiar y pegar. ¿Por qué trabajo hacia abajo, desde abajo hacia arriba? Porque yo puedo decirle que si acá hay un valor, quiere decir que toda la columna tiene valor y no me va a dar error, porque si yo hago hacia abajo desde aquí, eso sí da error. Entonces, ¿qué hacía esa macro? Controlaba si aquí había un dato, entonces consideraba que había datos en toda la columna, pero no es este el caso. Este caso, si yo le digo que mire, si esto es un valor y de ahí entonces copie todo, va a copiar hasta acá, porque acá me encontró una vacía y ya ahí se terminó el rango. Entonces, fíjense que aquí se estaba preguntando si P3 es distinto a vacío, entonces considere que desde P2 hasta el fin del rango hacia abajo lo seleccione y lo copie. Pero no da esto cuando tenemos columnas con celdas vacías. Por eso siempre es importante que la hagan, revisen desde abajo hacia arriba. Ahora, yo puedo tener más tablas en mi hoja, entonces ya no puedo decirle desde abajo hacia arriba, sino que tengo que decirle desde la última que va a ocupar esa tabla. Mi primer tabla va a llegar hasta la 57, por ejemplo. Bueno, yo le voy a decir que, por ejemplo, en esta columna busque desde 57 hacia arriba y me va a encontrar hasta acá, o si tuviese información me va a encontrar hasta acá. Entonces, en la instrucción, por ejemplo en M, yo le dije que sea desde la 2 hasta la fila que encuentre desde la 57 hacia arriba. Ese es un modo cuando yo tengo más información. Debajo puede ser una tabla resumen, Entonces yo le indico hasta dónde va a llegar la tabla de datos. Otra opción, cuando no sé muy bien hasta si la tabla está si esa columna tiene datos en todas las celdas, tomo una columna, por ejemplo la A, y en ese caso siempre hago mención a la columna A, porque yo sé que esa es la completa. Entonces yo le digo este rango, pero hasta lo que me indica la columna A. Ese también sería otro modo de escribir y buscar los fines de rango. Bueno, yo creo que les he planteado las principales sugerencias a la hora de copiar y pegar datos, macros. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias.